Hoy vamos a revisar el artículo La transformación de Baja California en Estado 1931-1952 del autor Lawrence Douglas Taylor Hansen, publicado en la revista Estudios Fronterizos, volumen 1, número 1 del año 2000. Comencemos. Introducción. Si bien Baja California constituye uno de los estados más jóvenes de la República, la historia del proceso a través del cual se transformó en estado es sin embargo altamente significativa por lo que revela de la formación de la región fronteriza norteña y de la nación en general durante el periodo de consolidación postrevolucionaria. Este proceso de transformación en estado ha sido tratado tradicionalmente por los historiadores y escritores del periodo, tanto nacionales como regionales, casi como un fait accompli. Según esta interpretación, cuando la entidad ya contaba con los criterios para ser incorporada a la federación con esta categoría, así se hizo. No se han tomado en consideración, empero, varios de los antecedentes importantes de este proceso evolutivo, así como de las tendencias hacia la autonomía y autodependencia existentes entre la población de la entidad que se remontaron desde muchas décadas atrás. Del mismo modo, existe un consenso entre los escritores del periodo de que la fuerza principal detrás del movimiento hacia la conversión del territorio de Baja California en Estado consistió en una serie de políticas y acciones ejercidas por el gobierno federal, sin una injerencia significativa por parte de la población nativa de la región. Esta visión puede ser atribuida hasta cierto punto al sentimiento nacionalista que ha sido difícil depurar en las obras históricas escritas en México. Asimismo, puede constituir, en parte, una derivación del culto en torno al legado histórico del cardenismo en sí mismo, en el cual la figura de este gran líder se ha visto tal vez como la más dominante en la historia de la nación durante la primera mitad de este siglo. El propósito del siguiente trabajo consiste en revisar este proceso por medio del cual la región norte de la península, la Baja Californiana, se convirtió en estado a la par de otros estados de la Federación Mexicana. Será visto que aun cuando el proceso de construcción del estado recibió fuertes impulsos desde afuera en la forma de acciones y políticas adoptadas por parte del gobierno federal, también estaba en proceso el desarrollo de la entidad, un movimiento a través del cual la gente ya había comenzado a expresar su voluntad para autogobernarse, así como la convicción de que su región algún día llegaría a ser una zona verdaderamente integrada a la vida nacional. Antecedentes. A lo largo del siglo XIX se había estado formando un sentimiento de identidad nacional entre los habitantes de la región frente al expansionismo estadounidense e intentos filibusteros provenientes de Estados Unidos para apoderarse del territorio. Sin excepción, los invasores fueron derrotados por los mexicanos y expulsados de estas zonas, salvo los intentos filibusteros infructuosos dirigidos por los estadounidenses J. K. Mulkey, B. A. Stephens, Augustus Merrill, Edward Hill, J. F. James y otros de 1880 a 1890, cuyo objetivo consistió supuestamente en la anexión de Baja California a Estados Unidos. La amenaza filibustera en México pareció haberse disipado. Las incursiones filibusteras en el noreste de México y su legado acentuaron el odio y la desconfianza de los estadounidenses, sentimientos que habían surgido a raíz de conflictos anteriores, tales como la Guerra de Texas y la de 1846-1848 en la mente de los bajacalifornianos y sonorenses. Persistió el temor de una futura separación de estas regiones de México y su absorción a Estados Unidos. La preocupación estaba bien fundamentada, especialmente en el caso de Baja California. A lo largo del Porfiriato, a consecuencia de las fuertes inversiones extranjeras en la región, Baja California, al igual que en el caso del norte de México en general, se volvió cada vez más sujeta económicamente a la poderosa atracción gravitacional de Estados Unidos. Para principios del siglo XX, había cientos de estadounidenses que vivían en la península, además de la población mexicana de pequeños empresarios, comerciantes, rancheros y pescadores que vivían en Mexicali, Tijuana y a lo largo de la costa del Pacífico, y de los indios cucapás, guaycurás y yumas que habitaban las regiones montañosas. Todos estos factores hicieron patente para muchos mexicanos la necesidad de inculcar la unidad nacional, al mismo tiempo en que se desarrollaba entre ellos un fuerte sentido de xenofobia que serviría como un poderoso elemento unificador para las diferentes facciones revolucionarias que surgieron en las décadas subsecuentes al levantamiento de 1910. La idea de anexar a la península a Estados Unidos llegó a echar raíces en la mente de muchos ciudadanos de aquel país, sobre todo de los que vivían en Texas y los estados del suroeste cerca de la frontera.
Estas personas opinaban que la Baja California tenía poco valor para los mexicanos y que en cambio podía ser de gran beneficio para la futura grandeza y prosperidad de su propio país. La necesidad de ejercer una vigilancia más estricta sobre la región baja californiana, sobre todo respecto a las actividades de la Mexican Land and Colonization Company, la principal empresa extranjera de la zona, habían motivado al gobierno mexicano a elevar el 1 de enero de 1888 a los partidos norte y sur de Baja California en la categoría de distritos, cada uno de los cuales tendría su propia cabecera y dependería directamente de la federación. A finales de 1918 y principios de 1919, la International Water Commission, una dependencia del Departamento del Estado, en colaboración con el senador Henry F. Ashford, hicieron recomendaciones al Congreso estadounidense referentes a la compra de la península, así como una porción de Sonora. Si permanezca bajo el dominio de México, aseveraba Ashford, estaría en la misma situación dentro de 100 años como está hoy en día, una tierra desolada. En cambio, el dinero, espíritu y la iniciativa estadounidenses podría transformarla en una tierra de granjas y jardines, así como una bendición para la civilización. Otra destacada propuesta de compra fue realizada por Charles Kramer, un congresista de California quien presentó una iniciativa al respecto en la Cámara de Representantes en Washington. Después del ataque japonés contra Pearl Harbor en diciembre de 1941, el senador Robert R. Reynolds hizo una propuesta semejante. El gobierno mexicano rechazó tajantemente todas estas propuestas. De hecho, la Constitución prohibía cualquier venta del territorio nacional. Desde principios del siglo XX, el gobierno federal mexicano había hecho intentos para llevar a cabo una política dirigida hacia la mexicanización de la península baja californiana y de unirla más estrechamente con el resto de la república. Estos esfuerzos, que se habían iniciado desde el porfiriato, comenzaron a cobrar especial importancia después de la fallida intentona rebelde magonista en el territorio durante la primera mitad de 1919. La revuelta llevada a cabo por fuerzas revolucionarias magonistas en el distrito norte de la península del 29 de enero al 22 de junio de 1911, si bien terminó en una derrota, constituyó el acontecimiento más significativo en la historia de la región durante el siglo actual en términos de reforzar el sentido de identidad nacional entre la población local, que ya estaba en proceso de formación desde muchas décadas atrás. Después de haber aplastado la rebelión, los gobiernos regional y federal comenzaron a adoptar una serie de políticas y medidas con el fin de integrar el territorio más fuertemente con el resto de la nación. Durante el verano de 1911, el presidente interino Francisco León de la Barra había enviado a la región una comisión, encabezada por Y.S. Bonilla y F. Urbina, con el propósito de estudiar la manera de colonizar con ciudadanos mexicanos, así como construir un ferrocarril a través del río Colorado que permitiera mantener a los habitantes un contacto más estrecho con el resto del país. En noviembre de aquel mismo año, el nuevamente constituido gobierno de Francisco I. Madero emprendió estudios más concretos, bajo la dirección del general Manuel Gordillo Escudero, para el cumplimiento del objetivo anunciado por la administración anterior. Estos intentos iniciales, sin embargo, no dieron lugar a resultados tangibles, debido a las condiciones turbulentas que prevalecieron a lo largo del periodo de la lucha armada de 1910-1920. Hasta aquí lo dejaremos por hoy. Muchas gracias.